Pues bueno, bienvenido, profesor David Torrijos. Un honor tenerte en mi canal y de verdad que es un gran honor tenerte en mi canal. Estoy muy contento de que estés aquí porque además de que ser una persona de la que se puede aprender mucho, te considero desde hace muchos años un gran amigo. Bienvenido. Gracias, Félix. Yo también me alegro un montón de poder hablar contigo. Muy bien, yo me gustaría preguntarte, antes de empezar un poco de tu biografía, quién eres, ¿verdad? Porque sabes mucho, pero yo creo que es muy importante que las personas vean de dónde venimos, quién somos, ¿no? Qué titulación tenemos. Pero antes quiero contar una pequeña anécdota. Cuando yo empecé a estudiar teología moral, que hice la tesina sobre el concepto de pecado en la prima secunde, fue la primera vez en la que de hecho me metí en serio con Santo Tomás. Y o sea, la primera impresión clarísima es que soy una víctima de la LOCSE. O sea, bueno, no sé si la LOCSE o otra ley socialista educativa, pero alguna de esas, yo soy una víctima. A nosotros nos pasaron directamente de, de los griegos, pasamos en filosofía en COU, pasamos directamente a los maestros de la sospecha. O sea, ni Santo Tomás, ni San Agustín, ni Porras, todo el milenio cristiano a la basura. Y me di cuenta de que yo necesitaba comprender la filosofía aristotélica, necesitaba entender a Santo Tomás desde lo que a él le gustaba y que había un agujero enorme en mi formación. Entonces me fui a mi amigo David Torrijos, con él que no sé si te acuerdas de nuestras conversaciones sobre Tommy, a quien consideramos un gran amigo, Santo Tomás de Aquino. O sea, yo siempre te he considerado la persona que me ayudó a entender a Santo Tomás y a los clásicos, y por eso te estaré siempre agradecido. Cuéntanos, bueno, primero, si quieres, no sé si es muy personal, pero un apunte vocacional. O sea, ¿cómo te decides a meterte a cura? Bueno, ya que has comentado este tema de nuestras conversaciones sobre Santo Tomás, yo llevo ya como 10 años en la universidad y tal, como profesor, y creo que de las cosas que más ilusión me ha hecho de mi vida académica es la defensa de tesis de Félix, cuando Félix dice que uno de los que más le habían ayudado a estudiar a Santo Tomás fue David Torrijos, tal. Eso lo recuerdo con muchísima. ¿Es verdad? Me quedo perplejo, digo, pero ¿cómo me menciona? No soy digno, ¿no? Pues me hizo mucha ilusión esa mención tuya. Pues bueno, yo soy un tipo de Madrid, nací en el 81, en los tiempos de Naranjito, y, y entonces pues, crecí en una parroquia de barrio de Madrid, y es donde viví la fe, porque me llevaron mis padres, me transmitieron la fe, y yo era un típico chico de parroquia de esos años, que habían parroquias con mucha vida, muy animadas. Yo allí participaba en el grupo Scout, en la catequesis, en todas estas cosas. Y bueno, pues una vez pusieron un cura joven, tal, justamente cuando yo estaba a punto de confirmarme, y bueno, pues coincidió que también en ese mismo momento yo estaba planteándome, se me ocurrió así como casi prodigiosamente, en un momento en el que no estaba quizá especialmente viva mi fe y mi vida cristiana, pero sin embargo se me ocurrió la peregrina idea de ser sacerdote. Entonces, este tipo se le ocurrió preguntarme, bueno, pero ¿tú quieres ser sacerdote? ¿No querrías ser sacerdote? Y realmente, o sea, no es que, no, me dijo, ¿has pensado alguna vez ser sacerdote? Y dije, pues sí, claro, lo he pensado, efectivamente, además lo acababa de pensar poco antes. Y bueno, esa pregunta desencadenó un proceso de, bueno, de conocer al Señor de verdad, de meterme en la vida cristiana, de orar, de descubrir la Eucaristía y tal, y de lo que parecía una especie de cosa estrambótica que no estaba muy reflexionada, me parecía que era lo mejor que podía hacer con mi vida, ¿no? Así que tenía 17 años, hice un año de arquitectura mientras hacía introductorio, porque era un poco mi dirección así profesional o intelectual. Hice un año de arquitectura y me fui al seminario, pero vamos, que tenía, en el fondo yo estaba ya deseando estudiar filosofía. No hice arquitectura porque siempre me ha gustado
las ciencias puras y tal, y el dibujo, por otra parte. Entonces, arquitectura representaba una cierta convergencia. Pero en el fondo, lo que más me hubiera gustado era estudiar filosofía. Así que me desquité en ese momento, ¿no? Vale, pues muy buena entrada a la siguiente pregunta que tengo. O sea, veo que eres un sacerdote de Jesucristo, antes que nada, siempre sacerdote, pero con una vocación muy especial que algunos sacerdotes tienen. Además, es una de las vocaciones típicas de la Iglesia, del sacerdote al que Dios llama al estudio. En tu caso, claramente, el Señor te ha ido llevando, corrígeme si me equivoco, pero creo que es bastante claro que el Señor te ha ido llevando a través de las personas y las circunstancias a... Padre David, quiero que te dediques a estudiar y a investigar, ¿verdad? Entonces, o sea, a mí, por ejemplo, estás claramente en la vocación del Papa Ratzinger, ¿no? De Benedicto XVI, que si lees el libro de su vida, es su vida intelectual. O sea, y leí este libro, y vino este profesor, y qué interesante, y nos encantaba la teología de fulanito, pero ¿no vas a contarme qué hacías en las vacaciones? No, no, es todo el estudio. Entonces, ¿podrías contarnos un poco qué estudios has tenido? Porque tú has estudiado como un salvaje, entiendo, has pasado muchos años de alumno y ya llevas muchos años de profesor. ¿Puedes contarnos un poco, así a grandes rasgos, cuáles son tus estudios? Bueno, en el seminario los sacerdotes estudiamos teología, ¿no? Es como, claro, yo entré con 18 años y como acabo de decir, solo había hecho un año de universidad fuera del seminario y claro, la arquitectura nunca me he planteado acabarla solo con un año, ¿no? Pero entonces los sacerdotes, nuestra formación es de 5 años, lo mínimo, ¿no? Y son años de teología, pero dentro del marco de la teología la Iglesia entiende que es imprescindible para dar la teología hacer una introducción, digamos, entre comillas, de filosofía. La filosofía es el estudio, digamos, de la verdad, o sea, preguntándose por las cosas últimas, pero sin, digamos, sin apoyarse en lo que la palabra de Dios dice, ¿no? O sea, es un ejercicio muy bueno de la razón, de intentar pues, ir hasta el final, pero sin tener el truco de ver qué es lo que dice Jesucristo en la Biblia, ¿no? Y entonces eso como que ejercita a la mente a buscar al fondo. Y cuando lees la Biblia, pues también puedes leerla con esa mirada de ir al fondo. Y por eso la Iglesia pues, cree que es muy importante. Así que estudié 2 años de filosofía ahí y continué con la teología. Pero es verdad que también durante esos años fui haciendo algunas asignaturas de filosofía porque un maestro común que tuvimos, que era Pablo Domínguez, estaba haciendo lo posible por introducir la filosofía en nuestro centro de estudios. En San Que es Damaso. entonces, aquel entonces Facultad San Damaso, que ahora ya es Universidad San Damaso. Es una universidad que depende del Obispo de Madrid y que, bueno, pues tiene una vocación de bueno, pues iluminar, entender la palabra de Dios para poder también formar a los sacerdotes y formar también en general a los cristianos que van a trabajar para la Iglesia, ¿no? En España y en los países de habla hispana y, gracias a Dios, de cada vez más países, ¿no? Entonces, yo estudié ahí la teología y luego hice una tesina de teología también, eso estudié también otros 2 años más de teología, una especie de especialización que se hace. O sea, ¿hiciste Y teología, el bienio de dogmática? ¿Es el que bienio de hiciste o dogmática, dogmática? Pero entiendo que con una inclinación muy filosófica. un poquito filosófica, estudiaba el prólogo de San Juan, pero ahí está también unas cuestiones filosóficas sobre el verbo, Jesús como el Hijo de Dios, como el verbo del Padre, la palabra y tal, y ahí había bastante filosofía. Se hiciste la tesina en dogmática sobre el prólogo de San Juan y luego continuaste a hacer el doctorado también en dogmática. No, No. eso no lo llegué. Entonces, justamente cuando acabé la licenciatura, la acabé justo más o menos cuando me ordené de sacerdote, o unos meses después, así, y después, bueno, cogí alguna asignatura, pero no me matriculé de doctorado ni nada, porque, bueno, estaba más volcado a la parroquia, a lo que estaba empezando. Y bueno, la verdad es que pasé un año con una enfermedad muy mala. Después de un año de cura, estuve un año totalmente dedicado a sobrevivir. Bueno, no solamente porque seguía trabajando, pero fue un año también un poco de terapia y tal. Y justo después, o sea, durante la misma enfermedad ya me habían dicho, bueno, pues cuando te acabes la terapia, pues te mandamos a estudiar, ¿no? Precisamente Pablo Domínguez, que como hemos dicho, ¿no? Era en aquel momento el que estaba intentando hacer crecer San Damaso. Sí.
Sí, yo hablé con Pablo Domínguez. No sabía todo esto. No, vamos, primero, no sabía lo de tu enfermedad. No sabía. Supongo que es los años que yo estuve fuera de España y tal, Estabas pero tú, pero en España, por sí. Alemania estaría. Pero qué bonito que Pablo Domínguez, vamos, para los que estén viendo esto que no le conozcan, Pablo Domínguez, un sacerdote, fue mi primer profesor de lógica, mi primer profesor universitario. La primera clase que yo tuve en octubre del 98 fue con Pablo Domínguez, que era un hombre muy especial, un intelectual, entregado a la filosofía. Había estudiado, bueno, la escuela, era un sitio en Polonia, me acuerdo aquello. Hablaba del principio de no contradicción, de la escuela de Lvov, ¿no? Y murió repentinamente en un accidente de montaña que nos dejó a todos fríos, impactados y dejó un olor de santidad detrás de él, ¿verdad? Quien quiera puede informarse sobre él, hay una película y todo sobre él, pero fíjate, falleció un mes después de que yo estuviera en Roma, ¿no? De que yo acabara de llegar a Roma. Yo a Roma llegué en febrero, precisamente por ese tema terapéutico, me tuve que incorporar en el segundo semestre, digamos. Y nada, pues en Roma lo que hice fue licenciatura en filosofía. No me puse con una tesis, sino que otra vez hacer otra licenciatura, que son otros 2 años, y que eso venía a completar, digamos, lo que viene a ser para cualquiera un grado de filosofía normal, ¿no? Y con eso ya tenía la formación necesaria para poder acceder al doctorado, que es un poco lo que se espera para poder dar clases en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, en esos años trabajé el tema de Santo Tomás, Aristóteles, estudié mucho Aristóteles, leí mucho Aristóteles. Era mi objetivo principal, meterme en la filosofía antigua sobre todo, y en particular Aristóteles estudié bastante, también a los presocráticos. Aproveché para varias cosas, también leí, yo qué sé, la crítica a la razón pura y libros así que tenía con ganas por leer, y me dio por traducir a Alberto Magno, me puse a traducir a Alberto Magno. Y bueno, sí, a raíz de eso... tenía el día tonto y me puse a traducir a Alberto Magno. Domingos, cuando mis amigos se iban a ver Roma y a hacer turismo, yo me quedaba en la biblioteca traduciendo a Alberto Magno. Hay gente para todo. Pero bueno, a raíz de eso, tengo un libro así de gordo que está... No, lo tengo aquí. A ver cómo de gordo es el libro de Alejandro Magno. Bastante gordo. Toma ya. Sí, sí. Decía Javier Prades, también profesor de San Dámaso, que esos libros que se mantienen en pie son los libros que merece la pena comprar, ¿eh? O sea que bueno. Entonces, o sea, licenciatura en teología dogmática, licenciatura en filosofía, doctorado en filosofía. ¿Algún titulito más? Así te aburrías y te sacaste una ingeniería aeronáutica. No, nada más. Lo hice en Múnich el doctorado, que fue muy bonito porque aprendí alemán y tal. Ach so, mein Lieber. Ach so. Sí. Ajá. Ah, sí, estudiaste en Múnich, ¿en qué universidad? No, seguí estudiando en Roma por no estar... O sea, dependiente de una universidad romana, pero con base en Múnich y estudiando con las bibliotecas de allí. Bibliotecas. Sí, allí hice contactos, conocí a algunos profesores, tal, pero por otra parte estaba bastante cansado de tantas clases y me apetecía más estudiar y trabajar por mi cuenta y no tanto escuchar. Es una pena porque tampoco, eso, no seguí ningún curso allí, o sea, lo único que seguí fueron cursos de alemán, pero... Y entonces, durante estos años de docencia, porque después del doctorado, ya una vez que te doctoras, entiendo que te contratan de profesor en San Dámaso y has estado dando clases todo este tiempo y has tenido actividad investigadora. ¿Cuál ha sido los temas más importantes de tu areas of expertise que dicen aquí? O sea, el trabajo que yo quería hacer era sobre todo antigua y por eso acabé haciendo mi tesis sobre Anaxágoras y Aristóteles. Es otro tema de gran actualidad. Todo el mundo sabe. Bueno, está muy de actualidad porque, como sabéis, he llevado al cine mi tesis doctoral, ¿no? The Same Time, ¿no? Eso está inspirado en mi libro sobre Anaxágoras. ¿Cuál es? ¿Qué película? Hace poco ha salido una película que se llama Todo a la vez, al mismo tiempo, todas las cosas. Ah, ya entiendo. Y esa, sí, que ha ganado el Oscar, creo, ¿no? O sea, le han dado el Oscar, sí. Everything Everywhere All at Once. Y esa está inspirada en tu tesis doctoral, claro. Sin duda.
Entonces, Aristóteles en Anaxágoras, tema de enfoque de tus estudios, y ¿qué otros temas, si hay alguno más? Esto es un poco lo que es parte de mi enfoque. Y luego lo que pasa es que tengo como una gran curiosidad, ¿no? Entonces mantengo también el tema medieval y tal. Y entonces un poco la línea que he ido siguiendo en estos últimos, o sea, ya en el propio trabajo de Anaxágoras, es el tema de Dios actúa en el mundo, ¿no? O sea, cómo es la acción de Dios y cómo nos acompaña, cómo está cerca de nosotros, cómo es también la causalidad de Dios respecto de la naturaleza, del cosmos en general, ¿no? Pero llegó un momento, claro, de hecho empezaba yo con el tema cosmológico, pero llegó un momento en el que tenía que abordar el problema de la libertad, ¿no? Era algo que yo estaba como intentando evitar, ¿no? Cómo actúa Dios en la libertad del hombre y tal, pero al final surgió un curso de San Damaso sobre la posteridad de Santo Tomás de Aquino, que tenía que impartir. Y entonces dije, bueno, pues esta es la oportunidad, por fin ha llegado el momento de trabajar la disputa de Auxilis. Exacto, fantástico, ¿no? Me encanta porque, oye, me vas dando pie, cualquiera diría que te he pasado las preguntas. ¿Qué has estudiado en concreto sobre la controversia de Auxilis? Antes de entrar en ella, dinos por qué eres una persona a la que merece la pena escuchar sobre la controversia de Auxilis, no como yo, que no tengo ni idea. Bueno, el tema es que precisamente a propósito de esta asignatura sobre el tomismo, dije, bueno, en lugar de hablar del tomismo en general, que es como muy, muy amplio, voy a estudiar un tema que han estudiado los tomistas y que ha sido un gran debate, además, que ha durado muchos siglos. Pero este es un debate que empieza a finales del siglo XVI en España y que luego va a Roma y acaba repercutiendo en todo el mundo porque es un tema que no se soluciona y entonces todo el mundo habla de él. Entonces, yo me di cuenta cuando me puse a estudiar esto que aquí hay dos bandos enfrentados. Por un lado están jesuitas, un personaje muy importante a la cabeza que es Luis de Molina, pero que también va a ser casi igual de importante otros personajes más famosos que Molina, o en otro sentido famosos como Roberto Belarmino, San Roberto Belarmino, doctor de la Iglesia, y Francisco Suárez, Suárez, español, gran filósofo. Y frente a ellos van a estar los dominicos, cuyo principal exponente es Domingo Báñez, ¿no? Entonces, yo tengo una... Perdona, antes de meternos en personajes, cómo es la controversia, cuéntanos un poco así, ¿qué has estudiado tú al respecto? O sea, ¿te has leído un libro de uno que habló de esto? ¿Has ido a las fuentes? Vamos a introducir lo que he hecho yo, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta es que de los jesuitas había bastante estudiado, ¿no? La gente lo había trabajado y habían hecho estudios históricos y habían investigado, incluso hay una edición crítica del gran, famoso libro de Molina, tal. Y, sin embargo, me di cuenta de que a los dominicos se les trataba como muy generalmente, ¿no? Pero son muchos teólogos dominicos que hablan en contra de los jesuitas y, sin embargo, se les generaliza mucho. Y, en concreto, el más importante de ellos, Báñez, pues no había sido, me parecía, como estudiado históricamente, excepto por un libro que salió después incluso, ¿no? Total, que lo que me puse es a traducir a Domingo Báñez. Ese Domingo Báñez para mis alumnos, para el curso, para poderlo leer en clase y comentarlo. Y entonces, pues nada, me puse a traducir y me salió un libro. Entonces, así de gordo también. No está mal, ¿no? Lo siento que lo tengo forrado en marrón. O sea, está trabajado, es buena señal. ¿Este es el libro que has publicado? Ese libro que ahora, recientemente. ¿Puedes enseñar la portada para que se vea? No podemos enseñar la portada. Ya veo. Está protegido. A ver, la interior. El título es, porque después de este vídeo va a tener un pico de ventas. El título es Domingo Báñez, o sea, es el autor, le pongo a él como autor, porque es él, Predestinación y Libertad, escritos en torno a la controversia de Auxilis, lo que te puedo enseñar en la primera. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, vamos. Ok, sigue. Traduje este señor e intenté situarlo históricamente. Y eso, o sea, intentando comparar lo que este señor realmente dice con lo que luego los tomistas durante siglos han ido como construyendo y que la gente identifica con la postura
histórica de este señor, ¿no? Pues, bueno, yo lo que intento es un acercamiento histórico, a ver este señor qué dijo realmente y qué tiene de personal frente a lo que se podría llamar una ortodoxia, digamos, de escuela que se ha creado después, ¿no? Claro, me encanta. Yo creo que es el método, ¿no?, de ir a las fuentes, no lo que me han dicho o las recensiones, sino voy a leerme los textos originales, que yo creo que nos ha distinguido mucho en San Dámaso. No sé si... Pero ahí tienes la escuela de patrística de San Dámaso, son unos talibanes de las fuentes, en derecho canónico muchas tesis, la mía, por ejemplo, también muy de ir a fontes, ¿no? Recuerdo la primera clase que tuve yo con Manu González, que escribió grande en la pizarra, ad fontes. Este es nuestro método, ad fontes. A ver, vamos a ir ya aterrizando más en el mojoyoyo de la controversia. Yo primero voy a intentar hacer una aproximación histórica y como estará seguramente mal, luego tú me la corriges, ¿vale? Pero así tenemos algo que podemos... O sea, a ver, yo que estudié teología moral y tengo la sensación de ser un ignorante en teología moral tremenda, pero bueno, te quedas siempre con 4 pinceladas después de hacer una carrera, ¿verdad? Tú y yo que tenemos algunas licenciaturas, tienes eso, hay una cosa de la que sé y luego otras de las que tengo alguna idea, ¿no? A ver, hay 2 grandes herejías morales a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no?, que tienen que ver, yo creo, con las grandes herejías cristológicas. O sea, el dogma católico cristológico es que Cristo es todo hombre y todo Dios, que no es parte hombre, parte Dios, que no es un hombre que parece Dios, ni un Dios que parece hombre, que es totalmente hombre y totalmente Dios, que en la persona del Verbo encarnado existen las 2 naturalezas. Del mismo, ese equilibrio típicamente católico, ¿vale?, se rompe, igual que se rompía en los primeros siglos en la dogmática, se rompe también en la moral por el pelagianismo en la Edad Antigua y por el luteranismo, el protestantismo en el giro de la modernidad, cuando aparece la modernidad en la historia. Entonces, el pelagianismo es el hombre creado ya puede salvarse, Dios te ha dado toda, su gracia es la ley, que es que te ha dicho tienes que cumplir estos mandamientos y tú ya tienes la fuerza sin la gracia para cambiarlo, y frente a él el gran campeón es San Agustín, que como buen polemista a veces pues se iba un poco lejos, por eso escribe las retractaciones al final de su vida, y luego muchos siglos más tarde tienes a Lutero, que Agustino, embebido de la lectura de San Agustín, posiblemente sin leerse mucho las retractaciones, no lo sé, se pasa, se mete tanto en el desierto que se sale por el otro lado, diciendo que en realidad la naturaleza no tiene redención realmente, sino que la gracia consiste en que Dios mira el sacrificio de Cristo y tú por la fe fiducial eres salvado, pero no hay una realidad de transformación de las obras, ¿vale? Entonces, si estoy equivocado, por favor, corrígeme, que me encantaría que me corrigieran. Pero yo entiendo que la controversia de Auxilis aparece como una precisión católica de este gran debate. O sea, sin caer en las 2 grandes herejías, o cayendo, no lo sé, ahora tiene la palabra el experto, pero que este es el marco desde el que hay que entenderlo. No podemos irnos a afirmar tanto a la naturaleza que acabemos con la gracia, que la gracia no tenga lugar en nuestra comprensión de cómo se imbrinca la naturaleza humana con la gracia divina, cómo Dios penetra a través de las rendijas de nuestra libertad para hacernos libres y santos. Pero por otro lado tampoco podemos caer en el peligro del protestantismo, que es el de solo la gracia y la naturaleza humana no es más que, bueno, en una famosa metáfora de Lutero, más que caca de vaca, ¿no? Porque él tiene ese ejemplo del montón de, no sé cómo decimos en español, en Asturias lo llamamos el cucho. ¿Cómo? El estiércol, ¿no? Él tiene la imagen del estiércol que cuando cae la nevada, por afuera parece una bonita montaña, pero dentro metes la mano y te llenas de mierda igualmente, ¿no? Entonces, yo creo que esa, no soy un experto en Lutero, pero tengo entendido que esa es una de las metáforas que él utilizaba para hablar de cómo es la redención. Bueno, entonces, dentro de este marco, primero, ¿aceptas el marco o neco maiorem? Y segundo, por favor, explícanos qué es lo que defendía cada bando. Claro, justamente ese es el marco principal. El marco es la disputa antipelagiana, a la cual pues, la Iglesia naturalmente se pone de parte de Agustín, ¿no? Y Agustín defiende pues, esta tesis de una serie de tesis importantes, tanto respecto de la predestinación y de la providencia divina,
de la gratuidad del don de Dios y, por lo tanto, también de la gracia en el hombre, ¿no? Entonces, con Lutero está ese elemento de la gracia transformadora, es un elemento importante, pero también hay una cosa, es como exagerar por el otro lado. Claro, el pelagianismo niega, en el fondo, o cuestiona o reduce la predestinación divina y, por tanto, la iniciativa divina y también la ayuda de Dios a cada uno. Lutero exagera tanto, por el otro lado, la predestinación y la gracia que llega a negar expresamente la libertad. Y tiene un libro, como todo el mundo sabe, que se llama El libre, no el libre, sino el albedrío esclavo, ¿no? Frente a Erasmo, que había escrito sobre el libre albedrío, que es la expresión del propio Agustín y de la tradición, no solo de la Iglesia, sino también de varias escuelas filosóficas, Lutero niega la libertad. El hombre no es libre, es un esclavo o del pecado o de Dios, pero en el fondo no eligen, y eso es terrible. Naturalmente Trento está muy en contra de esto, ¿no? y lo condena y dice que el hombre es libre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los católicos tienen que buscar, explorar ese punto medio, ¿no? Que es el punto medio católico, ¿no? Que es, en parte, yo creo que fundamentalmente, parte de la dificultad es siempre que el término medio es una especie de misterio, ¿no? Y cuando lo entiendes muy bien y ya no hay misterio, ¿no? Entonces, porque a lo mejor no es del todo la fe. Es igual que pasa con cristología, ¿no? O sea, en realidad es muy misterioso que una sola realidad sean tres personas, ¿no? Y que una sola persona sean dos realidades totalmente heterogéneas, ¿no? Como un hombre y un Dios, ¿no? O sea, no es un hombre, sino una sola persona que es hombre y Dios a la vez, ¿no? Como tú dices, del todo Dios y de todo hombre. Pero es la misma persona, ¿no? Entonces, es bastante misterioso, nada que lo pienses. Claro, entonces, y no hay otras personas para comparar, no puedes decir otras personas con dos naturalezas, es la única que hay. O sea, el concepto lo inventamos los cristianos para explicar este misterio, en realidad. Los que hablan de persona han tomado el concepto de nosotros, ¿no? Ahí está el tema, que nuestra inteligencia está superada. O sea, es un tipo de objeto que supera nuestra inteligencia. Entonces, lo único, hacemos analogías, pero nunca se da en nuestra experiencia una vinculación de dos cosas tan heterogéneas juntas. O sea, no tenemos en nuestra experiencia tres personas que sean una sola realidad. Pues tú eres una persona y yo soy otra, pero tú eres un hombre y yo soy otro hombre, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero en Dios tú eres una persona, yo soy otra persona y tú y yo somos el mismo Dios. Eso no está en nuestra experiencia, o sea, y por eso supera nuestra inteligencia. Y luego en este mundo pasa algo parecido, ¿no? Entonces, claro, los cristianos, es que esto es lo primero, es que la catequesis de hoy en día ha obviado en buena medida algunos elementos de la fe. O sea, la misma idea de predestinación, yo me encuentro entre muchos católicos, incluso entre sacerdotes, me he dado cuenta de vez en cuando, que hablar de predestinación sería algo como extraño al catolicismo. Y dice, no, eso es Calvino. Hombre, sí, Calvino habla de la predestinación, pero también Agustín y Tomás de Aquino y, no sé, Duns Scoto. ¿Puedes explicar para gente que no tenga la suerte de haber pasado años sentado en los pupitres de San Damaso como tú y yo? No, para gente sencilla, normal, explica qué es predestinación desde una perspectiva católica. O sea, la predestinación como tal es fundamentalmente, dice Santo Tomás, es la parte de la providencia que se ocupa de los seres humanos. O sea, todas las cosas están guiadas por la providencia de Dios. Dios se ocupa de todo el mundo, hasta de los pajaritos del cielo, como dice Jesús. Pero de los seres humanos tiene un cuidado especial y por eso la Iglesia tiene otra palabra que es predestinación. ¿Y por qué? Porque con los hombres está haciendo una historia. Esto es la idea de la predestinación. Y entonces, los católicos, lo que la Iglesia, incluso antes del protestantismo, había defendido es que Dios ha elegido, como dice la Escritura, ha elegido a las personas que quiere tener en el cielo, por así decir, ¿no? Es verdad que también está en la Escritura el infierno, ¿no? Entonces, siempre lo que dice la idea de predestinación no es que Dios tiene las cosas ordenadas de manera que uno no es libre, no. La predestinación no está reñida con la libertad, porque los cristianos siempre, desde Justino, Orígenes, desde los primeros siglos,
han defendido la libertad. El hombre no puede no ser libre, ¿no? O sea, Orígenes lo pone como un dogma, hace como una especie de credo, creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en la libertad de arbitrio, ¿no? Fíjate. Prácticamente, cuando dice, ¿cuáles son los artículos de fe fundamental? Pues la libertad de arbitrio es esencial. Porque claro, si Dios nos pide que nos amemos a los unos a los otros, pues será porque podemos, ¿no? Sí. Pero es católico, o sea, a ver, Calvino, los cristos calvinistas están crucificados así, ¿verdad? Con los brazos juntitos, porque eso me lo enseñaba mi maestro de novicios, porque él decía, unos pocos se salvan, ¿no? La idea católica de predestinación es que Dios ya tiene escrito en un papelito que David Torrijos va a ir al cielo, Félix Menéndez al infierno, fulanito va a pasar 30 años de purgatorio. ¿Es esa la predestinación católica? Bueno, es que no sabemos muy bien. O sea, yo creo que lo que hay... El riesgo es entender las cosas como si fuera la mente divina, como si fuera nuestra mente, ¿no? Entonces, si yo planeo una cosa y soy el único que controla todo, parece que ninguna de las otras cosas que estén subordinadas a mí van a poder elegir, ¿no? Entonces, lo que dice bastante claro la Escritura es que el número de los elegidos está contado, digamos, ¿no? Dice el Apocalipsis, ¿no? O sea, Dios sabe perfectamente lo que va a pasar, ¿no? Sabe el futuro. Eso aparece bastante claro. Y era una tesis comunísima en la Edad Media. Todo el mundo pensaba que Dios conocía el futuro, no estaba en discusión. Hoy en día hay gente que lo discute, ¿no? Pero sí, bueno, hoy en día hay de todo. Pero Dios está fuera del tiempo, ¿no? Para Dios el presente, el pasado, el futuro son creación, no tiene... Aquí hay tesis para todo, efectivamente. Te puedes encontrar... Decías a Pablo Domínguez, me acuerdo de Pablo Domínguez que hablaba de un filósofo brasileño que había basado su filosofía en la negación del principio de no contradicción. Vas bien, futurazo. Ok, pero ¿y por qué? Bueno, entonces, sí. Digamos, a la mayor parte de los teólogos cristianos tradicionales, en fin, sobre todo los autores medievales, que son los que, digamos, consolidan ya un cuerpo de doctrina que es el que nos encontramos en el tiempo de Lutero y en el tiempo de nuestras disputas, pues hay una serie de ideas claras como que Dios es omnipotente, que Dios es inmutable, que Dios conoce el futuro perfectamente en detalle y también sabe quién acabará en el cielo y quién acaba en el infierno. Pero entre los católicos eso no pone en discusión que los hombres sean libres, ¿no? El asunto es que la predestinación para los católicos lo que está definido es que solo puede ser positiva. O sea, Dios no tiene una iniciativa de que uno vaya al infierno. Eso no es católico. Lo que está mal es decir que Dios tenga un deseo de que fulano vaya al infierno. Pero sí sería católico decir, bueno, Dios quiere que fulano se salve, ¿no? Eso sí que es más bien lo propio de la predestinación. Solo positiva, pero no se puede admitir la negativa. Eso estaba ya definido en la Edad Media, ¿no? O sea, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, en el sentido de que Dios nos ha creado para la salvación, pero nuestra libertad es capaz de frustrar, por así decirlo, con un lenguaje muy limitado, el plan divino, y la realidad de la condenación eterna es innegable. ¿Todo esto es correcto? Corrige, matiza, por favor. Claro, justamente ahí es donde está el debate católico, ¿no? Eso se puede explicar de dos maneras, ¿no? La manera como más sencilla es como un poco me lo has explicado tú ahora, ¿no? O sea, que como que Dios nos ama a todos, Dios ha muerto por todos, porque es evidente, lo dice la Escritura, Jesús ha muerto por todos, tiene poder para salvar a todo el mundo, la muerte de la cruz es suficiente para salvarnos a todos, y además Dios realmente ama a todos, y eso se nota en que Dios a todos les ayuda, de algún modo, a todo el mundo, hasta a Judas, a quien sea, ¿no? Por muy malo que parezca, a Dios está ayudando a todo el mundo y eso suele ser una tesis habitualmente admitida entre los teólogos católicos del periodo que yo me refiero, del siglo XVI. Dios ayuda a todos para que se salven, ¿no? Pero el problema es este. ¿Puede la voluntad de Dios ser frustrada? O sea, Dios, si está queriendo que fulano vaya al cielo, el ser humano puede impedir a Dios, porque igual que dice la Escritura que Dios quiere que todos los hombres se salven, también dice la Escritura, todo lo que Dios quiere, lo hace. Exacto, que es yo siempre lo he considerado el dilema último, cuando dicen, Dios no quiere no sé qué, pero lo permite. Digo, pero vamos a ver, ¿un ser omnipotente permite cosas? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué clase de omnipotencia es esa? Yo creo que aquí nos estamos tocando contra el muro del misterio, ¿verdad? Ahí
hay mucho misterio. O sea, de hecho, eso es un concepto que acuña San Juan Damasceno. Bueno, está, yo creo, por Nemesio de Mesa y luego a través de San Juan Damasceno lo coge todo el mundo. La idea de la permisión, pero la permisión está más orientado a la libertad. O sea, en principio, no tanto respecto de las cosas que suceden en el mundo, sino sobre todo la libertad del hombre, ¿no? Entonces, la libertad ahí es el mayor dilema, ¿no? Porque aunque todo el mundo está dispuesto, vale, las cosas físicas en esta época no estaría la gente dispuesta a explicarlo como hoy en día. No, Dios permite los terremotos. Bien, en esa época más bien no se pensaba así. Dios tiene un plan misterioso, no sabemos muy bien por qué hay un terremoto aquí y ahora, pero Dios de algún modo quiere que haya un terremoto, en el sentido de que sabe todo y de algún bien sacará, no se sabe cómo, ¿no? Eso más bien yo creo que era lo que pensaban en la Edad Media y en esa época, ¿no? Eran mucho más recios en la Edad Media. Mucho más hechos al dolor, al sufrimiento de la muerte que nosotros. Por otra parte, yo... Absolutamente. Pero eso empieza a ser un escándalo en el siglo XVIII con el terremoto de Lisboa, seguramente. Pero el escándalo para ellos era el mal más gordo, porque para ellos el mal no era que te mueras ni que se te parta una pierna. El mal gordo es que tú seas malo. Que el pecado, claro. Sí, claro, ¿no? El mal moral. Entonces, el mal moral, el que te vuelve a ti mismo malo. Si yo tengo una enfermedad, no me vuelvo malo. En español decimos estoy malo, pero no digo soy malo, ¿no? Entonces, lo que te hace malo es el mal moral. Entonces, ahí está el tema gordo, porque ahí es donde está la posibilidad de frustrar nuestra vida y, en fin, pues, según enseñaban en esa época, con naturalidad, el pecado mortal con el que uno mantiene hasta la muerte, pues tiene la pena del infierno, ¿no? Entonces, ellos se preguntan... Bueno, eso creo que lo seguimos manteniendo, ¿eh? Vamos, last time I checked, la última vez que... me está sorprendiendo mucho esta conversación el tema de la predestinación. No contaba yo con que estuviera... ¿Por qué está tan vinculado? ¿Que era el tema sobre el que debatían, por el que empezó todo aquí en España? ¿O? Sí, el tema de la predestinación es crucial porque es lo que se pone en peligro, sobre todo. Se pone en peligro la posibilidad, o sea, de que Dios sea el Señor de la historia, de que Dios tenga, digamos, un plan para cada uno, ¿no? Entonces, el asunto es que lo que vienen a decir los jesuitas, que vamos a intentar explicarlo... O sea, aquí es como empieza la controversia, ¿no? Ya aterrizamos. Pues la controversia empieza con una discusión en la que ya salen estas ideas y que esta discusión va a ser evocada, es una de 1582, va a ser evocada cuando se publica el gran libro que es La Concordia de Molina, ¿no? Perdona, esto 1582, estamos hablando de España. En España, en Salamanca. Salamanca, la gran universidad. Hay una discusión teológica pública en la que un jesuita defiende unas ideas que son muy parecidas a las que luego aparecerán en un libro que se publica en Lisboa, que hay otra Inquisición, la Inquisición de Portugal, que no es la de España. Un libro de Luis de Molina, profesor en ese tiempo en Coimbra, pero conquense. De Cuenca, ¿eh? Y entonces, entiendo que era una controversia, bueno, la gente no conoce cómo era la universidad originalmente, ¿no? Esa belleza de los profesores, ¿cómo se llama? Las cuestiones, los quodlibetos, ¿no? De quodlibet, lo que quieras. Entonces, venga, a este le preguntan, para ser doctor tenías que someterte a las preguntas de todos. O sea, era una universidad mucho más abierta al pensamiento que lo que conocemos hoy día como universidad. Y entonces, en ese contexto hay una controversia pública, jesuita contra dominico. Bueno, es un jesuita, un pobre estudiante o un aspirante a profesor, todavía joven, en principios de su carrera, que intenta defender una serie de ideas que son las que aparecen luego en el libro de Molina. No quería meterme mucho en esto, pero el caso es que ellos, los profesores veteranos, se ponen y van muy duramente contra él. El único que le defiende es Fray Luis de León, que pertenece al partido contrario de los dominicos, ¿no? Y en aquel tiempo los jesuitas no eran todavía importantes en Salamanca, sin embargo los dos grandes partidos eran los dominicos y los jesuitas. Estaban todo el día en competencia a ver quién conseguía las mejores cantidades. ¿Dominicos y jesuitas o dominicos y agustinos? Perdón, quería decir dominico y agustinos. Que luego son los jesuitas los que se convierten en los preponderantes en el otro bando, por así decir, ¿o no? Digo, de hecho, en Salamanca, hasta bastante entrados de 17, no es importante la compañía. Fíjate, pero
Sí, porque estaban recién fundados al final. Claro, Y claro. Salamanca ya tenía mucho cuerpo de institución. Y los agustinos tenían mucha relevancia intelectual. Fray Luis apoya a los jesuitas en esto, ¿no? Al jesuita en cuestión. Pero aquí el libro importante es La Concordia de Luis de Molina, porque ahí está todo más desarrollado y eso es lo que da lugar a la controversia gorda que va a extenderse y va a acabar delante del Papa, a los pies del Papa. Entonces, digo, intentaba explicar la relación de la predestinación con esto. Entonces, ¿qué es lo que dice Molina? Vamos a intentar decir las ideas principales. Molina lo que piensa es que la predestinación, bueno, la predestinación lo vamos a dejar para lo último, es cómo ayuda a Dios al hombre cuando está en el pecado. O sea, el problema que tiene Molina es Dios no puede ser responsable del pecado del hombre. Entonces, lo que viene a decir Molina es lo que muchas veces se oye en la catequesis habitual hoy en día, ¿no? Porque ha triunfado desde el punto de vista mediático, digamos, el molinismo. Entonces, la idea es el hombre tiene su libertad de arbitrio, ¿no? Y Dios nos da una ayuda y luego tú puedes utilizar esa ayuda o no utilizarla. Eso es en el fondo lo que viene a decir Molina, que es lo que suelen decir casi todos los curas en el Sí, ambón, ¿no? vamos. A lo mejor hasta yo alguna vez lo he dicho, no estoy muy seguro, pero... Y en principio es así, ¿no? O sea, el asunto es, pero la clave es, ¿y tú utilizas esa ayuda de Dios porque Dios quiere o porque tú quieres? Aquí este es el tema, porque un Dios omnipotente que conoce todas las cosas y que puede todo y que es el que ha creado hasta la última fibra de tu ser, el que te ha hecho libre, el que te sostiene en el ser, sin el cual tú no existirías, digamos, se doblega a lo que tú eliges, entonces su plan tiene que ir adaptando a tus decisiones. Esto es lo que de alguna manera conlleva la idea de Molina, ¿no? O sea, Molina lo que cree es que la influencia de Dios en tu libertad es la que te ayuda a poder hacer el bien cuando tienes que hacerlo y siempre te ayuda para poderlo hacer el bien. Yo qué sé, por ejemplo, San Pedro tiene la ayuda para llorar y arrepentirse, ¿no? Pero la decisión última de aprovechar la ayuda, ¿de qué depende? ¿De cómo te está ayudando Dios o de tu libertad? Entonces, la diferencia que hay entre Pedro y Judas, ¿por qué Judas no se arrepintió y Pedro se arrepintió? ¿En dónde está? Entonces, en el fondo, Molina está queriendo decir, así es como lo entendió todo el mundo y por eso se enfadaron todos en su momento, aunque hoy nos parezca que no está tan mal, lo que es la única diferencia entre Judas y Pedro está en que uno aprovechó la gracia y el otro no la aprovechó. Entonces la diferencia está en lo que él hizo con su libertad. Y no es que Dios ayudara más a Pedro que a Judas. Entonces, claro, si Dios no ayudó más a Pedro que a Judas, entonces el plan de Dios lo hacemos nosotros, no lo hace Dios, ¿no? Ese es el problema que me sabe. Entonces, el asunto es, ¿pero no ha pensado en Pedro Dios desde toda la eternidad para tenerlo allí y que sea una de las columnas y tal? Mientras que en Judas desde el principio sabía Jesús que lo iba a condenar, ¿no? Entonces, la teología tradicional de la época, no para todos, pero sí para muchos, era un poco escandaloso, tanto como para decir que esto era digno de ser condenado, ¿no? Entonces, claro, Molina en el fondo es mucho más determinista de lo que podría parecer, ¿no? Porque lo que viene a decir Molina es, bueno, claro, pero es que Dios prevé cómo te vas a comportar tú, ¿no? Entonces, sabe que si a Pedro le ayudo en esas circunstancias, Pedro va a llorar y si a Judas le ayudo, pero hasta este límite, Judas pues no se va a arrepentir, ¿no? Y en el fondo, el Dios de Molina también lo tiene todo. No se le va el mundo de las manos, sabe perfectamente qué es lo que va a suceder porque sabe de alguna manera cómo eres tú, ¿no? Y tú reaccionas ante tales circunstancias. Parece que tiene un problema muy gordo, porque no hay manera de saber cómo vas a... Por mucho que yo que conozca el carácter de otra persona, el libre albedrío, si lo has entendido bien, puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Santo Tomás cree que no se puede saber. No hay manera de que ni siquiera Dios sepa qué es lo que haría un libre albedrío en ninguna circunstancia, porque el libre albedrío, por su naturaleza, puede hacer una cosa o no hacerla, ¿no? Sin embargo, Molina piensa que sí, Dios conoce de tal manera el corazón del hombre que puede saber qué es lo que haría cada uno en cada circunstancia, ¿no? Entonces, la otra postura es la de mis amigos los dominicos. Dicen, bueno, entonces, ¿cómo sabe Dios lo que va a hacer? Bueno, porque a Pedro le da ayuda de una manera definitiva. Y sobre todo, que Pedro se arrepienta es una ayuda
que le ha dado a Pedro para que aproveche la gracia que Dios le ha dado. Entonces, si Pedro aprovecha la gracia es porque le está dando Dios el don de aprovecharla. El aprovechar la gracia también es un don de la gracia, ¿no? Entonces, claro, mientras que Molina queda muy bien cuando se trata del pecado y los otros quedan muy bien cuando se trata de la obra buena, en esto pasa al revés, ¿no? O sea, claro, lo bueno de Molina, ¿qué es? Vale, si Judas ha pecado, vale, no es culpa de Dios, es culpa de él que no ha aprovechado la gracia. Perfecto. Dios es inocente, ¿no? Claro. Pero si pensamos en Pedro, dices, bueno, con una resulta que parece que, bueno, es más bien, habría que aplaudir más a Pedro que a Dios, ¿no? Pero los santos, ¿qué es lo que hacen? Cuando obran bien, lo que suelen decir es, bueno, gracias a Dios he obrado bien, ¿no? O sea, lo que diferencia a Pedro de Judas, para Molina más bien es la libertad de Pedro y no tanto el don de Dios. Y eso parece que deja a Dios como en un segundo lugar. Mientras que en el caso de los otros pasa todo lo contrario. Está claro que Pedro es estupendo gracias a Dios. Entonces Pedro tiene que ser humilde y decirle, estoy aquí gracias a que Dios me ha traído hasta aquí, yo soy un pobre pecador, si por mí fuera estaría en un pecado más grave que el de Judas, ¿no? Pero estoy aquí porque Dios me ha llevado de la mano. Y es precioso porque los dominicos no niegan la libertad de arbitrio, o sea, Pedro está arrepintiéndose libremente. ¿Por qué? Porque cuanto más esté Dios influyendo en la libertad, más libre es uno. O sea, Pedro se está dando cuenta, gracias a la gracia de Dios, que lo que hay que hacer en ese momento es arrepentirse. ¿Y cómo voy a seguir yo en pecatado? Tengo que pedirle perdón, llorar, ir con la Virgen María que me ayude, ¿no? Es como lo natural, ¿no? O sea, no está como forzado por Dios, ¿no? Está como llevado por la mano al bien. Y el bien, pues es como con natural, ¿no? Pero lo malo de esto es que, vale, entonces, cuando Pedro peca, o sea, cuando Judas peca, bueno, Dios le podría haber dado la ayuda, pero como no se la dio, entonces, pues Judas se quedó en el pecado, ¿no? En el fondo, Dios lo condenó, ¿no? O sea... Eso es lo que resulta más antipático de la postura de los dominicos. Ellos se acogen a lo que dice San Agustín. Bien, es que Dios no tiene obligación de dar a nadie ninguna ayuda, ¿no? Y además dice, bueno, además Dios está ofreciendo la ayuda. Ellos, el que peca, como tú y yo tenemos experiencia, o al menos yo, cuando uno peca, sabe que lo está haciendo libremente, sabe que además Dios le ayudaría, si yo quisiera, podría resistirme al mal, ¿no? Y aún así lo estoy haciendo porque me da la gana, no como dice la gente, es un error, no, yo no cometo errores, yo cometo pecados, ¿no? O sea, que, bravo, bravo, sí señor. Sí. Sí, señor. No. Me parece, además, me parece una distinción importantísima. O sea, una cosa es errar y otra es pecar. Claro. Hay errores que pueden ser pecado, porque a lo mejor, por ejemplo, un médico que no estudió la carrera y mata a uno en la mesa de operaciones, ese es un pecado, ese error, según Santo Tomás. Gracias a ti estudia Santo Tomás y lo estudio un poquito pero es verdad, ¿no? Que hay cosas... Ay, me equivoqué. No te equivocaste. Tú pecaste. Tú sabías lo que hacías y elegiste el mal. Entre dos posibilidades elegiste la que era mala. Sí. Muy bien. O sea, en el 1582 hay una controversia pública en Salamanca y el protagonista es un jesuita. El que habla y dice las cosas que escandalizan es un jesuita. Y le critica, sobre todo, un gran dominico que es Domingo Báñez, que va a ser el gran protagonista de los dominicos. Okay. Y sale en su defensa Fray Luis de León, el famoso Fray Luis, el poeta, que es agustino, ¿no? Y que era rival de Báñez en lo académico, pero que de alguna manera le defiende al jesuita. Entonces, esta doctrina de un jesuita muy poco conocido que se llama Montemayor, que acabó ahí su carrera con este desencuentro, aparece de nuevo en 1588 en la Concordia de Molina. Jesuita, conquense, pero profesor en Coimbra. Había sido también profesor en Évora. Y como es profesor en Coimbra, publica la Concordia en Lisboa, en Portugal. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Ya aprovecho y cuento la batallita. Entonces, este jesuita es famoso también en la historia del pensamiento por sus tratados sobre la justicia y las cosas que dice sobre la ley y tal. Es interesante, ¿no? Pero él lo que hace es publicar este tratado sobre estas cuestiones. La voluntad de Dios, el conocimiento de Dios y la predestinación y tal, ¿no? Entonces, este libro
En principio lo aprueba el inquisidor, pero luego hay un fraile, el inquisidor naturalmente asesorado por un dominico, que el dominico este no acaba de estar tranquilo y se lo dice a sus hermanos en el convento. Y entonces esto hace que al final pregunten a otro dominico de fuera y se dice, oye, pues a mí me suena que esto fue condenado por la Inquisición de Castilla en 1582 a propósito de un acto que hubo en Salamanca, ¿no? Y entonces... Perdona que te interrumpa. ¿Decías que las inquisiciones de España y Portugal eran diferentes en el sentido de que la de España estaba más controlada por los dominicos o es otra diferencia? Bueno, en ese tiempo Portugal pertenecía el rey de Portugal era el rey de España. Sin embargo, tenía una inquisición independiente, tanto Portugal como España. Y claro, lo que hacía era, al ser otra inquisición independiente, tenía la posibilidad de que no se hubieran enterado, no se fijaran. Pero los dominicos controlaban la inquisición, o sea, no la controlaban. En ese tiempo el inquisidor general era en España un obispo secular, y en Portugal era el regente de Portugal, que era, me parece, que era seglar, a pesar de ser gran inquisidor y regente de virrey, digamos, o algo así. Un puesto al que puedo aspirar yo, entonces, de inquisidor general. Me gusta, me gusta. Muy bien, entonces ese dominico habla con su comunidad y dice, oye, pues eso lo condenaron en España, yo creo. Y entonces... Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces se ponen nerviosos y cuando iba a salir, ya estaba aprobado y todo, y cuando iba a empezar a ser vendido, prohíben que se venda, ¿no? Entonces, dice, ¿qué ha sucedido aquí? Y entonces Molina se mueve, empieza a escribir cartas y tal. Entonces, a base de insistir, dice, lo que hace es, al final, escribir una especie de apéndice intentando aclarar las dudas que había suscitado este tema. Pero ahí no acaba la historia. Esto es nada más que el principio de toda la batalla, porque se publica el libro en Portugal, pero enseguida acaban reaccionando, sobre todo en España, ¿no? Y esto estamos en 1588, cuando se publica, y unos años después, cuando sale, por ejemplo, el índice de libros prohibidos en España, intentan meter la concordia y no lo consiguen. Y... Bueno, venga, pues continuamos. Están a punto de empezar a pegarse de guantadas los dominicos con los jesuitas y los agustinos. Sí, el tema es que, bueno, ya estaban pegándose de guantadas, en cierto modo, porque ya el mismo gesto de intentar llevar al índice de libros prohibidos es, claro, naturalmente un gesto desagradable, ¿no? Y el caso es que, en realidad, la controversia fuerte estalla en 1594 en Valladolid. En Valladolid hay un importante colegio de los dominicos y, por lo tanto, también abrieron uno los jesuitas. Y entonces hay una serie de discusiones porque, bueno, pues los dominicos hicieron un acto defendiendo o sea, acusando la concordia, los otros defendiendo la concordia, y aquello se volvió pues tan complicada la situación que la Inquisición española se puso manos a la obra y dijo, bueno, vamos a intentar poner aquí orden y un poco de tranquilidad porque los ánimos estaban empezando a caldearse demasiado, ¿no? Y entonces la Inquisición lo que pide a todo el mundo es que dejen de acusarse los unos a los otros, que van a estudiar ellos el tema y tal. Pero alguien, seguramente, yo creo algún jesuita, porque de hecho tenemos cartas de Suárez y de otros autores que escriben a los cardenales que están en Roma, mueven las cosas para que sea Roma la que se haga cargo del asunto y no la Inquisición española, ¿no? Probablemente porque los jesuitas se sentían más seguros, más tranquilos con que esto fuera a solucionarse mejor en Roma que en España, que veían que tenían más influencia quizá los contrarios, ¿no? Total, que esto lo que acaba desencadenando es pues un montón de literatura, ¿no? O sea, estamos en verano de 1594, la Inquisición romana se pone manos a la obra, le dice a los de España que empiecen a recabar información para informar sobre lo que se está debatiendo, ¿no? O sea, la Inquisición romana, hay un momento en que aboca así la causa, entiendo como así, o sea, si fuese eclesiástico, ¿no? Aboca así la causa, pero aún así encomienda la instrucción del proceso a la iglesia local, que es lo que se hace, por ejemplo, con las causas de Petrino, que soy yo el instructor aquí en esta diócesis, o
con las causas de no consumado, ¿no? Nosotros no somos el órgano competente para juzgar, pero sí somos el órgano al que el órgano competente de juicio le encarga la instrucción. Entiendo que es lo que pasa aquí, ¿no? O sea, la Inquisición romana dice, bueno, ahora somos nosotros el tribunal competente, pero le sigue pidiendo a la Inquisición española que obtenga la información sobre Sí, eso se la llama controversia. instrucción. No sé si se llama instrucción, eso es solamente recabar información. Lo que hace la Inquisición española es de alguna manera perder sus competencias, que es algo que le sienta bastante mal, como te puedes imaginar. Hasta el propio Felipe II escribió una carta diciendo, hombre, claro, le dice a su embajador en Roma que los inquisidores españoles se sienten un poco ofendidos porque les hayan quitado algo que es de su competencia y tal. Bueno, esto es también divertido porque la política va a tener aquí bastante importancia, ¿no? Total, que la Inquisición se ve obligada, si Roma locuta, ¿no? Tienen que recabar información, piden a los superiores que escriban, entonces esto lo que desencadena es una tonelada de escritos, ¿no? O sea, aparte del problema es que esto es muerte por páginas, ¿no? O sea, vamos a morir a base de páginas porque empieza sepultados. todo el mundo sepultado, sí, realmente escriben demasiado, ¿no? Bueno, en general, varios de los teólogos de cada orden escriben sus propios informes sobre lo que les parece cada cosa. Se les pide informes a los obispos que son licenciados en teología de todas las diócesis de España. Se pide informe a las universidades españolas, la de Sigüenza, la de Alcalá, la de Salamanca, tal. Todo el mundo escribiendo informes. Son informes no muy largos, de 20 páginas o así, pero bueno, todos sumados. Dice Báñez que al final, claro, después de todo lo que se acaba escribiendo, porque claro, en un año se escribió mucho, ¿no? Y al final lo que llega a Roma, dice Báñez, que se tardaría como 2 años, calcula él, en leerlo, ¿no? La cantidad de paquetes que acaba acumulándose aquello, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacen es, pues eso, preparar una serie de escritos para Roma, lo mandan a Roma y en Roma pues va a haber una serie de peripecias. La primera es que tarda mucho en llegar. Entonces se reúnen en Roma sin tener los papeles de España. Así que lo que hacen es coger el libro de Molina, leerlo una serie de teólogos que son escogidos por el inquisidor de Roma, pero que ninguno es ni dominico ni jesuita. Y todos estos en general dan una visión negativa del libro, creen que no es recomendable y tal, y que en general hay que decir que el libro tiene muy mala prensa en todas partes. El propio general de los jesuitas pide un examen interno que hoy en día es conocido, pero el propio Belarmino da una visión bastante negativa del libro, llega a decir unas palabras que son geniales porque expresan muy bien lo que es el libro. Dice, es un libro que es muy oscuro y que a veces llega a ser tan oscuro que a veces ni siquiera se sabe lo que quiere decir, ¿no? Si uno lo coge, en la traducción española, está traducido al español, se nota también la oscuridad, porque son párrafos enteros sin un punto, ¿no? No, y por Dios, sí. Larguísimos, ¿no? Yo aquí voy a meter una cuña por generar un poco de debate. O sea, yo me cansé un poco de los teólogos. O sea, yo descubrí mi llamada al derecho canónico cuando descubrí la claridad. O sea, a mí lo que me gustaba de los clásicos de Santo Tomás es, esta es la pregunta, estos son los argumentos en contra, este es el argumento de autoridad, esta es mi respuesta a la pregunta, esta, pum, pum, pum. O sea, sí. Veo que la teología moderna o posmoderna es, bueno, verdad, esto nos sugiere, esto nos lleva... A mí eso me aburre. Yo quiero claridad, pero esta persona está bautizada sí o no. Pero yo soy un jurista, lo mío es distinguir, no precisar. Bueno, hay que reconocer que en esta época son todos escolásticos y la escolástica se parece mucho al método jurídico. Hay cosas a favor, cosas en contra, argumentos, ¿tá? Pero el problema es que también es el nacimiento de la teología barroca. Entonces, precisamente esto es lo que empiezan a distinguir la distinción, ¿no? Entonces, el pelo lo dividen longitudinalmente, pero no en una, sino en 4 partes. O sea, ese es el problema. Claro. Llega a ser una especie de complicación tal, y a veces dices, pero esto realmente es distinto de esto, o sea, empieza a ser todo tan alambicado y tan complejo. Y este tipo, sobre todo, es que parece que una vez dice una cosa y luego en otras páginas... Tipo, ¿aquí quién es ahora? Luis de Molina todo el rato. O sea, estamos hablando de la concordia y me dices que los dos bandos hacen como una recensión bastante negativa. Entonces, ¿cuál es la controversia? No, o sea, lo que estoy diciendo es que en realidad no. O sea, los jesuitas hacen una especie de apoyo corporativo muy fuerte a Luis de Molina, que es algo que también me llama la atención.
porque a principios en esos mismos años, un poco antes, habían quemado en Roma, por ejemplo, a Giordano Bruno, que era dominico, pero los dominicos tampoco creo que hicieran un apoyo corporativo de este señor, que por cierto, en fin, no es que fuera demasiado ortodoxo, evidentemente, ¿no? Sin embargo, a Luis de Molina, a pesar de que internamente ellos habían visto problemas respecto del libro en concreto, ¿no?, hacen un apoyo bastante fuerte corporativo. El mismo Belarmino, que hace un juicio bastante, como digo, ahora un poco negativo del libro, luego va a ser el gran defensor de Molina en Roma, delante del Papa. Pero no ¿por qué? Porque no defienden a Molina. Lo que ellos pretenden defender es la doctrina de la compañía, ¿no? Claro, la compañía de Jesús está muy inspirada, evidentemente, en Ignacio, y Ignacio aparece, por ejemplo, la doctrina de la predestinación es un poco... dice el propio Ignacio, mejor no hablar de la predestinación en estos tiempos del protestantismo. Claro, ¿qué pasa? Los jesuitas tienen una visión internacionalista que no tienen los dominicos. Los dominicos es una orden medieval y, por lo tanto, los dominicos españoles están centrados con sus problemas españoles de la conquista de América, sus problemas reales, ¿no? Y no tienen una visión mundialista tan clara como la de los jesuitas. Los jesuitas, sin embargo, están en los países de la Reforma y ellos se consideran como la punta de lanza del catolicismo contra la Reforma. Eso está bien claro, no hay nada más que leer a estos autores de la época, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos sienten que hace falta insistir sobre todo en la libertad, porque Lutero dice todo lo contrario. Entonces, ellos, para acentuar, digamos, la respuesta a Lutero, como que enfatizan más la libertad, lo antropológico, lo humano. Claro, los dominicos, como no tienen tanto ese espíritu de polémica, de polemizar contra los protestantes, bueno, se sientan, digo, yo es que entiendo que Scott y Tomás van más bien por donde decimos nosotros, ¿no? Y no les preocupa tanto lo que piensen o dejen de pensar los protestantes. Sin embargo, los jesuitas sí están muy preocupados por eso. Claro. Entonces, creo que eso les hizo a ellos sentir como muy necesaria la defensa, no tanto del libro en concreto, ni de Molina en concreto, a quien en el fondo el pobre murió aquí en Madrid sin saber seguro si le iban a condenar o qué iba. De hecho, tampoco es que le apoyara excesivamente en persona a él, ¿no?, la compañía. Sin embargo, sí hizo como un esfuerzo de defender como este elemento de la libertad y sobre todo de contrarrestar esa idea de la gracia que sus enemigos tenían, ¿no? Bueno. ¿Y la controversia se resuelve, David? ¿Hay algo? ¿O queda un poco así flotando? Estaba intentando comentar de esta historia de qué es lo que pasa en Roma, ¿no? Lo primero es que ven muy mal la Concordia, pero bueno, no quieren dar un juicio hasta que no llegue lo que viene de Roma, de España, porque hay que escuchar al acusado, ¿no? Entonces, lo que el propio Molina y los jesuitas dicen es importante. Entonces, hasta que no llega, no se reúnen lo que se llama las verdaderas congregaciones de auxilis. Entonces, claro, llega y aquello es tan complicado, genera, es tanto material que lo que hace es la Iglesia convocar a 2 jesuitas y 2 dominicos para que discutan delante del inquisidor una serie de preguntas que el inquisidor hace, pero claro, los unos critican porque es que claro, las preguntas ya son capciosas, están hechas de parte de los otros, no sé qué. Empieza a ser eso tan complicado que después de un año así discutiendo, al final dice el Papa, se acabó. Voy a estar presente yo en las discusiones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿quiénes eran los jesuitas y quiénes eran los dominicos? Los jesuitas ahora mismo no me acuerdo los nombres de los 2 autores. No son tan quiero decir, ¿eran famosos o...? No eran tan famosos como los dominicos. Creo que son más famosos, que son, o al menos yo me los conozco mejor, que son Diego Álvarez y Tomás de Lemos. Son los 2. Ya. O sea que los grandes nombres como Belarmino, como... me ha encantado que citas a Suárez, que es el que da la clave de mi tesis doctoral. O sea, la clave de mi tesis doctoral es de Francisco Suárez. O sea, todos esos grandes nombres no fueron los que hicieron el debate ese delante del inquisidor y luego del Papa. No, bueno, pero Tomás de Lemos es bastante grande nombre, es un autor bastante conocido y de hecho tiene unos libros bien gordos sobre estos temas. Pero el gran nombre de los jesuitas, que es Belarmino, sí que va a estar presente. ¿Por qué? Porque van a estar también un cardenal patrono de los dominicos, un cardenal patrono de los jesuitas. Cuando Belarmino es creado cardenal por el Papa, empieza a hacerse, digamos, presente en las congregaciones y va a ser una figura importante en este debate. Que por cierto,
Es algo que hoy día ya no se estila, pero tradicionalmente las congregaciones tenían un cardenal defensor delante de la Santa Sede. Las congregaciones, las órdenes religiosas, quiero decir. Era típico la figura del cardenal. Creo recordar que su nombre era defensor, pero ahí quizás me equivoque, pero vamos, esa idea de este es el que representa a los misioneros de no sé qué, este es el que representa a los agustinos. Y en una polémica como esta, tan dura, estaba especialmente justificado. Claro, Entonces, claro. acaba formándose un grupito con los teólogos encargados, que no son de ninguna de las órdenes, los representantes que van a hablar, cada uno defender una tesis, y luego esos cardenales que van a estar. Claro, ¿qué es lo que pasa aquí también? Que los que van a hacer los jesuitas no es sin más defender el libro de Molina, van a defender una cosa que cada vez se va pareciendo más a lo que dice Belarmino o a lo que dice Suárez, que es un poquito más mitigado, que insiste mucho más en la gracia, insiste mucho más en la predestinación, o sea, en lo que Molina está como más en contradicción con los otros. Es una visión un poquito más suavizada de la postura de los jesuitas. Pero bueno, el caso es que esto empieza con Clemente VIII, pero ¿qué pasa? Hasta varios años Clemente VIII, que era más partidario de los dominicos, pero nunca llegó a condenar a Molina, se murió, luego eligieron otro papa que se murió al cabo de un mes, y eligieron por fin a un tercer papa, Paulo V, y este dijo, mira, esto hay que acabarlo ya, ¿no? Entonces, uno de sus objetivos de pontificado era acabar esto lo más antes posible. Y en menos de un año, en 2 años, consiguió darle fin. Pero claro, no lo consiguió dar fin. Lo que hizo es escuchar a los unos, escuchar a los otros, y se dio cuenta de que al final, después de escuchar a unos, a los teólogos, a los cardenales, dicen que también Francisco de Sales, una de las cosas que decían muchas veces los partidarios de los jesuitas, no conviene humillar a la Compañía de Jesús, que está haciendo tantos servicios a la Iglesia. En esos años estaba, por ejemplo, había sido la polémica de los 2 Enriques en Francia. Estaba el calvinismo amenazando con devorar incluso el reino de Francia. Es que era una amenaza tremenda, ¿no? Entonces, esto en España, claro, no eran nuestros problemas. En España el protestantismo casi no tenía una significación. Claro. Pero, y luego, por otra parte, España era el país más poderoso del momento. El Papa, de alguna manera, rivalizaba con el emperador español, que de alguna manera el Papa tenía como que parar los pies para que no se controlara tanto Roma. Había una cantidad de españoles en Roma tremenda, ¿no? Entonces, todo esto también contribuye, ¿no? Y seguramente dicen que, por ejemplo, Francisco de Sales le dijo al Papa que convenía no condenar la Concordia, seguramente por esto, para no dejar como en evidencia, no humillar públicamente a los jesuitas y no dejarles en mal lugar delante de los protestantes que consideraban a los jesuitas sus principales enemigos. Y entonces lo que acabó haciendo el Papa es, bueno, vamos a ver, ni los dominicos piensan que el hombre no sea libre, por mucho que hablen de la predestinación, por mucho que digan que la gracia de Dios, cuando Dios quiere, actúa y consigue su efecto y tal, esos no niegan en ningún momento la libertad. Para ellos es un misterio cómo están las dos cosas juntas, no se lo pueden explicar, pero ellos creen que tanto hay que defender la libertad como que hay que defender que Dios hace todo lo que quiere y es el que nos lleva y nos lleva de la mano, ¿no? Y desde luego es inocente del pecado, no lo defienden, no piensan que Dios nos obliga a pecar, ni mucho menos. Eso es lo que dicen los dominicos y es perfectamente católico. Y lo que dicen los jesuitas, pues en el fondo viene a ser también eso, porque los jesuitas tampoco creen que Dios no dé la gracia, ni que las personas que hacen el bien lo hacen sin la gracia. Están todo el rato diciendo también que Dios es el guía de la historia, que Dios es el que tiene un plan para nosotros, y tampoco las criaturas pueden como cambiar el plan de Dios, sin más. Entonces, ni unos niegan la gracia, ni los otros niegan la libertad. Por lo tanto, lo que voy a mandarles a ustedes es que no se condenen mutuamente de herejes, vuelvan a sus casas y ya daré yo mi dictamen. Y el dictamen no vino nunca. Porque, me encanta. Claro, lo que él vio es que en el fondo no había nada que hacer. Entonces, lo único que se barajó, bueno, condenamos la Concordia, no el libro en concreto de Molina, porque el libro de Molina no es sin más la Compañía de Jesús, ese libro. ¿Se puede condenar? Se vio como posible, pero el Papa pensó que debía de ser mejor evitarlo y ya está. Y se deja la cosa así, porque como los unos defienden toda la fe y los otros defienden la otra, se puede discutir libremente tanto una postura como la otra, pero no voy a dar un dictamen. Bien, realmente ya así estamos hasta el día de hoy y están las dos doctrinas como defendibles,
Pero, de hecho, lo que pasó es que en el siglo XVII se desencadenó muchos debates y en América, en las universidades americanas, en las universidades de Europa, esto se siguió debatiendo durante todo el siglo y estuvo muy presente. Se nota, por ejemplo, uno que lee las provinciales de Pascal y luego surge el problema del jansenismo. Los jansenistas, hay a veces una historiografía, a mí me parece un poco maliciosa, que vincula a los dominicos con los jansenistas, pero eso no es así. Los jansenistas están más relacionados con los errores que se habían defendido en Lovaina en el siglo XVI, pero no hay una afiliación directa. Es más, para los jansenistas los dominicos son demasiado poco radicales. En el fondo los jansenistas están con los luteranos negando prácticamente la libertad de arbitrio y sobre todo teniendo una predestinación al infierno, ¿no? Prácticamente para ellos la decisión de Dios de que uno vaya al infierno y que vaya al cielo es igual. Y hemos dicho antes que un católico no puede admitir que Dios, lo que Dios quiere es que uno se salve, no puede querer que uno se condene. Lo que pasa que, claro, puede permitir que uno peque hasta el final, eso sí, no es el problema de la permisión de Dios, ¿no? Bueno, es verdad que este debate va a seguir ahí y lo seguimos teniendo presente. Hoy en día el molinismo es una de las corrientes más fuertes de la filosofía sobre Dios en el mundo americano, ¿no? Cuando dices americano, ¿te refieres a Hispanoamérica? ¿Te refieres a Estados Unidos? Estados Unidos y también en la medida en que el debate de Estados Unidos influye en otros países. Porque además esto tiene influencia también en el mundo reformado. Curiosamente, es divertido que los muchos teólogos o estudiosos de Dios en el mundo reformado, o así llamado reformado, evangélico, como lo queramos llamar, están ahora interesados por el molinismo, ¿no? Entonces, porque en el mundo calvinista surgió el debate entre arminianos y gomaristas, que es bastante parecido. De hecho, Arminio seguramente leyó la Concordia de Molina. Hay una diferencia muy gorda, que a Molina no lo condenaron y a Arminio sí lo condenaron los calvinistas, ¿no? Y entonces, Calvino era fino. Calvino... Bueno, no fue Calvino, fueron los calvinistas. Ya estaba muerto, yo creo, Calvino, claro. Bueno, entonces vamos a ir ya aterrizando un poco, que te estoy robando mucho tiempo, gracias de verdad. Yo estoy encantado porque este es un tema, yo oía campanas, pero estaba en Belén con los pastores. O sea, me encanta oír con esta precisión. Vamos a ver, ¿hay alguna herejía que claramente sea herejía de lo que se plantea en un partido y en otro, en un bando y otro? ¿Hay algo que tú me puedas decir? Mira, esa afirmación claramente hubo que desecharla porque estaba fuera de la fe. Fulanito claramente está defendiendo una tesis herética, o no, o todos se mantenían dentro de un sano catolicismo con ciertas inquietudes. Yo creo que todos ellos se puede decir que son católicos. El Papa dijo que lo eran, ¿no? Es verdad que lo de Molina está ya en un límite que puede hacerse un poco más problemático. Pero la idea, o sea, las tesis que no se pueden decir es o que Dios no tiene una providencia, ¿no? Porque yo creo que está muy en contra. A lo mejor no es... algunos dudarían, no está del todo clarísimamente definido hasta dónde llega la providencia de Dios, ¿no? No sé hasta qué punto se puede encontrar en el dogma, pero para esta gente estaba bien claro que teniendo en cuenta lo que dice la Escritura, Dios tiene que tener una providencia detallada de qué es lo que quiere para cada uno, cuál es el plan de cada uno, ¿no? Y entonces, que la providencia de Dios se vea limitada por la libertad del hombre, eso era algo que yo creo que en general se veía como bastante lejano de la fe, ¿no? También sería lejano de la fe negar la libertad de arbitrio, ¿no? Que el hombre no es libre, que uno cuando peca no es realmente él el que peca, ¿no? O que cuando uno hace el bien no lo hace él, no. Lo que pasa es que yo creo que, o sea, a mí lo que me parece más importante de esto es más bien una consecuencia como para nuestra fe ahora, ¿no? Venga. El Papa Francisco ha insistido en este tema del pelagianismo, ¿no? Él dice que en la Iglesia hay presente un pelagianismo muy fuerte, ¿no? Y claro, el pelagianismo en parte tiene que ver con esta manera de entender las cosas. Yo creo que lo más peligroso de todo, yo creo que tiene el debate, es en la sospecha de que si Dios interviene en mi vida, yo soy menos libre, ¿no? Yo creo que esto es lo más peligroso que hay en el debate, pensar que si Dios me ayuda más, de ahí pierdo la libertad, ¿no?
sea, está claro que cuando más libre soy es precisamente cuando estoy más ayudado por Dios. O sea, quien es libre de verdad, la Virgen María, que no podía pecar, ¿no? O sea, para ellos, la Virgen María, igual que Jesucristo, sobre todo Jesucristo es el paradigma de ¿cuál es la libertad? ¿Un hombre libre? Jesucristo. Eso sí que es un hombre libre. Dice, pero si Jesucristo no puede querer nada más que lo que Dios quiere. Jesucristo nunca puede querer como hombre algo que no quiera a Dios. Pues yo creo que enseña el propio Santo Tomás, es que el modelo de la libertad humana es esa. O sea, es que porque ser libre es en el fondo poder escoger diferentes cosas. Jesús podía haber curado a 3 ciegos en lugar de 4 ciegos, ¿no? Pero ni curar 3 ni curar 4 es pecado, ¿no? ni tampoco es obligatorio, ¿no? Entonces, la libertad es creativa, o sea, no es que esté claro qué es lo que hay que hacer siempre en cada momento, ¿no? Lo que sí está claro es que el mal no nos hace más libres. Eso sí que está clarísimo, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo que aquí está en juego. Entonces, con la gracia de Dios, el hombre es libre. Desde luego, no vamos a ser más libres por poder pecar. Entonces, ahí está, claro, Jesucristo no era menos libre que nosotros, porque como Jesús no podía decir mentiras, ni podía engañar al prójimo, ni podía fastidiar a nadie, pues es menos libre que nosotros, que podemos hacer el bien y luego además el mal. No, es que el mal no es una ampliación de la libertad, ¿no? Es más bien al contrario, ¿no? Porque cuando hacemos el mal nos frustramos a nosotros mismos. Para eso no tenemos la libertad. La libertad está para poder creativamente sacar rendimiento de nuestras facultades. Entonces, yo creo que el riesgo que está en el debate este es la sospecha de que si Dios interviene en mi vida, yo soy menos libre, ¿no? Y por eso yo en eso me siento más partidario de los dominicos, porque ellos fueron muy valientes en decir, aunque parezca que perdemos, aunque algunos piensan que perdemos libertad, aunque resulte como más misterioso qué es lo que pasa cuando pecamos, ¿no? Porque dice, entonces, ¿qué pasa? ¿Que te ha dejado Dios? Bueno, pues no sé, pero lo que sé seguro es que cuando hago el bien, ahí eso es sobre todo cosa de Dios, ¿no? Es una especie de milagro, ¿no? Que voy actuando yo libremente, pero como llevado dulcemente por la mano de Dios, porque es dulcemente, no es todo el mundo, pues uno da una limosna y no se siente como que está ahí, como que a lo mejor incluso tienes que esforzarte para hacer el bien, ¿no? Es que me cuesta mucho hacer esto, ¿no? Y aunque te tengas que esforzar, uno reconoce con fe que se esfuerza gracias a Dios, ¿no? Y a mí me parece muy bonito esto, ¿no? Y insistir en ese elemento contra el pelagianismo del cual nos advierte el Papa. Es un riesgo, ¿no? Vivir como si Dios existiera, ¿no? Eso es la clave, no como si Dios fuera una especie de riesgo para nuestras vidas, ¿no? Et si non ese Deus. Vivir, o sea, yo creo que esto tiene que ver con el concepto de libertad, ¿no? O sea, una libertad de o una libertad para, la libertad como indeterminación posmoderna o la libertad como autodeterminación al bien, que es el concepto con el que Santo Tomás empieza la prima secunde, ¿no? O sea, el hombre es capaz de autodeterminarse al bien. O sea, yo creo que es cuando nos cuesta dialogar con el mundo en el sentido típico, ¿no? De nuestro, de cómo hablamos del mundo. O sea, la mayoría entiende la libertad como una indeterminación absoluta, como el puro albedrío, sin más. No hay una verdad que guía la libertad. Supongo que está vinculado, ¿no? Que es un tema de fondo. Claro, la libertad en el fondo es la capacidad que tenemos para alcanzar un bien mayor. O sea, los animales pueden alcanzar un bien, pero es un bien limitado. O sea, es el bien de la propia naturaleza, ¿no? Nosotros, de alguna manera, somos capaces de alcanzar un bien como que siempre puede ser mayor, ¿no? De hecho, pues siempre podemos amar más, ¿no? Y siempre podemos hacer obras mejores, igual que el arte cada vez puede ser más bello, o, ¿no? O se puede saber más matemáticas o más. La ciencia estamos abiertos, ¿no? Entonces la libertad es esa capacidad de poder además dirigir cómo alcanzo el bien, ¿no? Pero es capacidad de bien, ¿no? Entonces, por eso no es igual, ¿no? Escoger entre el bien y el mal. Lo que es la libertad es escoger entre bien y bien, ¿no? Escogemos el mal en tanto que es un cierto bien, pero sobre todo capacidad de bien. Entonces, cuanto más bien escojamos, en cierto modo, somos más libres. Entonces, bien, y por eso la guía de Dios lo que nos hace es como aferrarnos mejor al bien. Porque al final, ¿por qué escoges? O sea, si tú, la visión tradicional es, bueno, tú escoges las cosas para conseguir el bien y en último término porque aspiras a la felicidad, que es el máximo bien. Entonces, cuanto mejor te haga ver Dios qué es lo que de verdad te ayuda mejor a ser feliz, pues seguramente podrás escoger mejor y además serás más libre, decían estos. ¿Por qué? Porque te darás cuenta de que
cuando puedes escoger es porque todavía no es la felicidad completa. Si todavía estás escogiendo cosas es porque ninguna de ellas es, sin más, lo que tú realmente quieres. Tú, en el fondo, lo que quieres es estar con Dios para siempre. No nos engañemos. Entonces, efectivamente, pues una hora de oración al Santísimo o una limosna a los pobres, las dos cosas están bien, pero todavía no es el cielo, ¿no? Entonces, por eso podemos escoger, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Entonces, precioso. En la medida en que ¿no? Esa es la clave, ¿no? Y bueno, para terminar, una pregunta, ibas tú ya tirando hacia lo práctico. O sea, yo cuando empecé de chaval en la parroquia, me recordaba, ¿no? Cuando tú hablabas, supongo que somos el típico chaval español que siente la llamada, ¿no? Está en la parroquia, en los grupos. Y, o sea, yo era, como todos hemos sido, un pequeño teólogo, un pequeño San Agustín fides querens intellectus, ¿no? La fe que busca entender y te haces tus propios croquis mentales. Y a mí esta es una cuestión que siempre me chocó, ¿no? Lo de, pero entonces Dios permite, pero Dios es todopoderoso, pero entonces yo soy libre, pero no. Entonces, pongamos que te viene a ti un jovencillo, o sea, una persona que no tiene estudios universitarios ni nada así, que ha leído por su cuenta algo, pero no un intelectual, o sea, una persona de a pie o una señora mayor que no tiene mayor, pues eso, que no tiene un doctorado en filosofía como tú. Y viene con este problema y dice, pero entonces, vamos a ver, si todo es gracia, no hay libertad. Pero si entonces, si el hombre es libre, ¿qué pasa? ¿Que podemos violar el plan de Dios? ¿Qué respuesta le darías tú, que eres un experto en la cuestión histórica, cómo se enfrentó esto en la cumbre de la teología? ¿Qué respuesta sencilla podrías dar en unas pocas frases a un chaval, a una persona sencilla que te viene con este problema? Yo le diría que es mejor no intentarlo pensar junto, ¿no? Que hay que pensar las cosas como por separado, ¿no? Ese ejemplo de la fe trinitaria ayuda mucho también. O sea, es muy fácil entender que Jesús es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu es Dios y que solo hay un Dios a la vez, ¿no? Pero pensar los tres y Dios uno y las dos cosas juntas, ¿no? Eso es lo que es difícil, ¿no? Entonces, en esto es algo parecido, ¿no? Yo lo que les diría, mira, por supuesto, Dios es todopoderoso, Dios es el Señor de la historia y puedes estar seguro de que tienes a un Dios que es tu Padre y es el que lleva las riendas de la historia y todo lo que va a hacer lo hace porque te quiere y te apoya y aunque tú a veces puedas sospechar que es cruel o tal, o que no lo entiendes, o que es indiferente al sufrimiento, o no lo... cualquiera de esas cosas es un error, porque es mucho más bueno de lo que tú te puedes imaginar. Es más bueno que tú, ¿no? Entonces, aunque a ti te parezca que no, es que esto, ¿cómo permite Dios? Mira, tú no te intentes poner en su lugar, pero seguro, estás seguro de que es más bueno de lo que tú te puedes no imaginar, sino soñar, o sea, mucho más, ¿no? Es buenísimo. Y además, sin duda, esto está en sus manos, eso es seguro. Ahora bien, tú en tu vida confía en Él, abandónate en Él y sabe que todo el bien que haces tienes que decir, ojo, esto lo ha hecho Dios, ¿no? Pero, efectivamente, tú tienes que actuar teniendo en cuenta tu inteligencia, lo que te han dicho, lo que tú sabes, lo que tú sabes de cómo es la vida, de cómo funciona un coche. Yo sé que si acelero voy a atropellar a esa persona, ¿no? Entonces, tienes que usar tu inteligencia, lo que tú sabes, lo que te enseñan las personas, ¿no? Y sabiendo que Dios te va a ayudar para hacer el bien seguro y vas a estar acompañado. Aunque te parezca súper difícil de hacer, aunque te parezca que es imposible porque me van a machacar o esto supera mis fuerzas. No, mira, si esto es lo que tú te das cuenta de que hay que hacer, aunque haya que dar la vida, aunque te parezca que vas a perder todo tu dinero, tú sabes que Dios te va a ayudar a hacerlo, ¿no? Y vive con confianza, ¿no? Pero trata de aplicar tu inteligencia. Y ojo, que Dios te ayude no significa que te va a resultar fácil. A lo mejor te resulta difícil, pero Dios te ayuda a esforzarte. Esto es otra cosa, me parece importante. Hoy en día la gente se piensa que la ayuda de Dios es que te resulta fácil. No, no, Dios te ayuda a esforzarte, ¿no? Entonces, hay cosas que cuestan porque cuestan, pero Dios te va a ayudar también a esforzarte. Ahora bien, si tú alguna vez pecas, pues ten en cuenta que eso no lo ha hecho Dios, ¿no? Seguro que no lo ha hecho Dios, pero esto no lo... porque en realidad no sabemos, no notamos cuando Dios nos ayuda, ¿no? O sea, por eso la gente piensa que es que la ayuda de Dios es cuando me sale fácil y no me ayuda cuando me cuesta, ¿no? Y por eso peco, ¿no? Cuando me cuesta peco. No,
La ayuda de Dios es algo que creemos, pero no es que se sienta, ¿no? La creemos por fe. Pues Dios nos ha dicho, Dios está cerca de los atribulados. Entonces, el Señor está contigo y está ayudándote para hacer el bien, aunque te parezca muy difícil. Seguro, y confía en ello, ¿no? Y pide la ayuda, reza, porque sin la ayuda de Dios no lo vas a poder hacer bien. Pero tú y yo sabemos que el mal lo hacemos porque nos da la gana. Y además, la fe nos enseña que ahí seguro no ha sido Dios. Sin embargo, la fe nos enseña que cuando hacemos el bien lo hacemos gracias a Dios. Porque no hay quien diga Jesucristo es Señor sin el Espíritu Santo. Pero tampoco hay quien dé una limosna, quien ayude al prójimo, quien cumpla su deber, ¿no? Bueno, porque ahí también está el Señor con nosotros. Entonces yo lo que diría es, hay que entender a Dios como todopoderoso. En nuestra vida hay que aplicar nuestra inteligencia, lo que vemos, lo que la Iglesia nos enseña, los medios ordinarios que nos ha enseñado. En fin, para eso nos enseñan los mandamientos, una serie de cosas elementales, los ayunos, tal. Ponlo en práctica, ¿no? Pero date cuenta de que reconoce por fe, mirando a lo mejor para atrás en tu vida, de que todo lo bueno de tu vida que has hecho tú libremente, lo has hecho con la ayuda de Dios. Y por supuesto, tú y yo sabemos que todo el mal que hemos hecho, lo hemos hecho nosotros solitos. Y ahí seguro que no ha sido Dios el culpable, sino porque nosotros ciertamente lo hemos hecho sin la gracia de Dios, ¿no? No sé, quizá me he enrollado un poco, pero es más o menos lo que diría. Yo, si fuera aquel joven de la parroquia, me iría muy contento para casa. Digo, mamá, me he encontrado un cura en la parroquia que sabe un montón. No, de verdad, gracias, gracias. Yo esto lo estoy gozando. O sea, no hay cosa que eche tanto de menos ahora con la vida que llevo como tener una bonita conversación sobre cuestiones profundas con gente que sabe. O sea, es que es lo mejor. Te lo agradezco mucho porque en el fondo estamos destripando el misterio, ¿no? O sea, estamos ante ese velo que el que quiero seguir entendiendo y tengo que seguir hacerlo, es lo que Dios quiere de mí, pero estoy ante algo que es más grande que yo, ¿no? y que me supera infinitamente. Gracias, David. Gracias, profesor Torrijos. Gracias Me a ti, Félix, gustaría... por esta preciosa invitación. A mí me hace mucha ilusión estar contigo en tu canal. Qué bien, hermano, qué bien. ¿Qué te parece si nos das la bendición a mí y a los que nos escuchen? Para Claro, terminar. vamos a pedirle al Señor que nos asista, pues porque sin su gracia no podemos hacer nada. Que Dios os bendiga y os guarde y haga brillar la luz de su rostro sobre vosotros y os conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén.